muchas gracias por estar aquí acompañándonos esta mañana. Yo soy Lupita Lira y coordino la comisión disciplinaria. Para mí es un gusto moderar esta charla esta mañana. Y bueno, les presento a nuestras invitadas y nuestros invitados que, bueno, también están igual de emocionados que yo, ya lo hemos platicado hace un ratito y bueno, esto se va a ir viendo también alrededor de lo que vamos a ir dialogando esta mañana. Muchas gracias, Cristi González Bermúdez, por acompañarnos esta mañana. Cristi es recientemente, pues ha sido jubilada del ITESO, aunque sigue trabajando en algunos proyectos de la comunidad, es parte del equipo de la comisión disciplinaria también. Y bueno, muchos años, 26 años trabajando en el ITESO y fue profesora del Departamento de Matemáticas y Física. Muchas gracias, Cristi, por estar aquí con nosotros. Paulina Quintero Toscano, muchas gracias, Pau, por estar aquí con nosotros también. Ella coordina la Coordinación de Reconciliación para la Cultura de Paz, más bien conocida como Ser Paz. Y Paulina tiene 11 años trabajando en el ITESO. Es importante para nosotros pues hacer énfasis en el tiempo que tienen las personas compartiendo en nuestra comunidad universitaria, porque también, bueno, de ahí vamos a ver que sus respuestas se van fundamentando también, las respuestas que van a dar dando en esta actividad. Muchas gracias, Pau. Y les presento también a Bernardo García González, profesor del Departamento de Formación Humana. Bernardo tiene 21 años trabajando ya en nuestra universidad. Muchas gracias, Bernardo. Y sí, muchos años, muchos años. Y bueno, para finalizar, les presento a nuestro estudiante David Buentello, estudiante de la carrera de Ingeniería de Alimentos y asesor voluntario en CAXA. Muchas gracias por estar aquí también. Bueno, como todas y todas sabemos, este año se cumplen 50 años de la promulgación de las orientaciones fundamentales del ITESO y estamos de festejo. Ya hemos organizado algunas actividades, arrancamos con la Lectio Brevis en agosto para inaugurar el semestre de otoño de 2024 con este tema y bueno, esta es una primera… digamos, va a haber una jornada de diálogos en torno al tema de las OFIs. Esta es la primera charla que se organiza en torno a este tema de qué van las OFIs, cómo nos van orientando todavía en este tiempo y el objetivo es reflexionar sobre cómo hemos en el día a día y dándole vida a estas orientaciones fundamentales, ¿no? Que más allá de perder vigencia, adquieren pues mayor relevancia ante los retos que a los que nos vemos enfrentados cada día como comunidad universitaria. Y bueno, específicamente este diálogo tiene la intención de hablar sobre la importancia de las orientaciones fundamentales en el ámbito académico. Vamos a tener otras actividades donde se aborden las orientaciones fundamentales desde otros ángulos. En este momento, pues nos interesa saber cuáles son los retos a los que nos enfrentamos como comunidad en el ámbito de lo académico de cara a las orientaciones fundamentales del ITESO. Y bueno, para eso hemos diseñado y planteado algunas preguntas a nuestros invitadas y invitados como para empezar a dialogar y poner en reflexión este tema de cómo estamos planteando, cómo estamos entendiendo las OFIs en el 2024, que ya es un momento especial, es un momento diferente, es una coyuntura distinta a la del año en que se promulgaron evidentemente y bueno, vamos a ir entre todos reflexionando. El objetivo también es que no solamente el diálogo se quede aquí entre las personas invitadas, sino que ustedes, las personas que están interesadas en escuchar sobre esto, también se animen a participar y para ello les platicaré más adelante cuál será la dinámica. Entonces, bueno, damos paso a las preguntas y me gustaría empezar con Cristi. Cristi, ¿tú puedes platicarnos alguna experiencia que viviste como académica de nuestra universidad en donde se vea reflejada la inspiración de la SOFI? Gracias, Lupita. He de confesar que me mandó la pregunta con anterioridad.
Entonces estaba pensando yo y dije, lo bueno de estar jubilado y viejito es que no me encontré una, me encontré varias. Si me ajusta el tiempo, yo les platico, ¿no? Estaba pensando primero en el marco de la inspiración cristiana, no que yo trajera las sofis aquí en mi cabeza durante mi práctica docente, pero como que se van ensamblando las cosas en el espíritu de la misma universidad, ¿no? Y yo leí una vez en el Evangelio una frase que decía, gánense amigos con los bienes de este mundo. Y yo dije, gánense amigos con los bienes de este mundo. ¿Qué querrá decir eso, no? Pues ahora en el marco de esta inspiración cristiana, lo que yo diseñé en mi salón de clases fue bien peculiar porque llegaban mis alumnos y me decían, Cristi, ¿te puedo entregar la tarea tarde? Es que fíjate que no la pude hacer, ya sabes, el perro se la comió y todo eso. Híjole, decía yo, no me gustaba porque luego abusaban de Cristi, te puedo entregar la tarea tarde, ¿no? Entonces, lo que empecé a hacer es, ok, tú entrégame la tarea tarde, siempre y cuando me entregues todas las tareas que faltan de este parcial, ¿me explico? Es decir, faltan 5 tareas, entrégame esas 5 y te recibo la que estaba tarde. Entonces iba bien contento, sí, qué buena onda, claro que voy a entregar esas 5. Y los dos ganábamos, ¿no? Porque él cumplía con el resto de las tareas y yo le concedía eso, pero también aprendía, ¿no? Entonces, esa parte fue para mí muy benéfica, lo que sea que signifique gánense amigos con los bienes de este mundo. Para mí los bienes eran las tareas y yo las compartía en ese sentido, ¿no? Otra cosa que podría yo poner en este marco de la primera OFI es ese silencio contemplativo que yo no podía, o sea, el silencio para mí era como ensordecedor, ¿no? Entonces, en mi clase era o siempre alguien está hablando o siempre yo estoy hablando, que silencios ni que nada, ¿no? Entonces, un día visité la clase de un colega y me llamaba la atención que hacía estos silencios, ¿no? Y mientras terminaban de copiar o mientras asimilaban, pero se hacían tan hermosos, así como que, ¿qué está pasando? ¿A qué horas va a continuar? Tiene que exprimir los 100 minutos de la sesión, ¿verdad? Entonces fue como esas pausas tan hermosas que se hacían y que yo quise aprender a hacerlas, no se crean que lo dominé del todo, pero es lo que les puedo platicar en el marco de esta primera OFI. Y luego me voy a la filosofía educativa específica y dije, ¿qué experiencias puedo compartirles, no? Y aquí siempre tuve como la filosofía de una libertad enmarcada, que suena como dicen los gringos, oxymoron, ¿no? O sea, como que libertad enmarcada, ¿no? ¿Es libertad o es un marco, verdad? Pero vámonos moviendo dentro de este marco, dentro de este esquema, y tengan la libertad como pelotitas que botamos todos ahí, ¿no? Y vamos a tratar de no salirnos de ahí, ¿no? Siempre va a haber excepciones, siempre va a haber casos especiales, pero necesitaba como ese marco, pero que nos pudiera permitir movernos. Y yo, como dijo Lupita, siempre enseñando matemáticas y cálculos y ecuaciones diferenciales, es que si no hacen el procedimiento como yo, no puede valer. No, claro que no. O sea, hablando de libertad enmarcada, vas a ser ingeniero, necesitas llegar a un resultado y hay muchos caminos que llevan a Roma. Como ingenieros vamos tratando de que sean los más prácticos y menos costosos, ¿no? Pero era como esa filosofía de enmarcar nuestra libertad. ¿Y eso qué implicaba? Pues no me lo van a creer, pero implicaba tener todo bien documentado, ¿no? Es decir, las reglas claras, siempre disponibles y siempre honrando lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, cuando después me tocó ser coordinadora académica, llevé eso también a mi academia, perdón, y funcionó bastante gratamente, se los digo gratamente y también con eficiencia, ¿no? Se los digo porque ya me despedí y bueno, todos estaban contentos. Ya no tenían por qué decírmelo, ¿no? Pero ¿eso qué implica? Implica mucho escuchar, ¿no? Entonces, si se fijan, meto el silencio y meto la escucha. Es decir, los muchachos a veces
trataban de preguntar algo, una duda, y no podían estructurarla, ¿no? Entonces, si te entendí tu pregunta, ¿me quieres aclarar este y este punto? ¿Sí? Ahora no les digo que todo era miel sobre hojuelas, ¿no? La pregunta que me daba la tiricia era, no entendí nada. ¿Cómo? No entendí nada. Pues no te puedo explicar nada. Hazme una pregunta concreta. Desde el primer día de clases para acá, repíteme todo porque no entendí. No, bueno, o sea, también tenía mis bemoles, ¿verdad? Y por último, quisiera también compartirles que en el marco de la tercera OFI, que es el compromiso social, que también es un compromiso definido, bueno, pues tuve la fortuna de vivir 2 pandemias en mi estancia por el ITESO, digan fortuna, ahora sí que irónicamente, ¿no? Pero la del 2009, nos fuimos todos a nuestras casas, faltando 3 semanas para que se terminara el semestre, y así como que vamos a llegar a finales y no vamos a poder… Es que el final del semestre para nosotros era como lo más rico, porque es donde aterrizábamos ya todos los conceptos que habíamos ido sembrando, ¿verdad?, para ya sus aplicaciones. Entonces no me cabía en la cabeza. Oye, hijo, le pregunté, ¿tú crees que yo pudiera subir videos a YouTube? 2009, ¿eh? No era lo que es ahora. Ay, claro que sí, mother. No, es que ahí debe de haber puras eminencias, ¿no? Puros cuates del MIT. ¡Ay, madre, no inventes! Y me empezó a enseñar lo que había y dije, bueno, creo que sí puedo, ¿verdad? Pues ándale, que mi intención era nada más, es que no cabían, ¿se acuerdan que usábamos el Moodle en aquel entonces? No podía subir más que videos de 2 minutos y digan que les fue bien, ¿no? Entonces en 2 minutos pues no cabía nada. Entonces por eso, en el YouTube. Y empezaron a tener tracción de gente de fuera, de habla en español, y así fue como seguí con el canal, ¿no? A mí me enamoró esto de Médicos Sin Fronteras. Yo decía, qué padre labor de estos cuates, ¿no? Que se van y operan cataratas y todo. Y entonces me inspiró mucho eso y mi moto era Maestros Sin Fronteras, ¿no? Y así estuve subiendo videos por muchos años hasta que, bueno, ya, la vida me fue absorbiendo en otras cosas y ahí lo dejé. Entonces, cierro con mencionarles que me llamó la atención a lo largo de revisar de nuevo la SOFI, que había varias palabras que se repiten y que yo creo que son vigentes transversalmente y longitudinalmente, y son el diálogo, la verdad y sobre todo esto de escuchar, alejarnos del egoísmo, la pereza y la ignorancia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristi. Es de verdad un gusto tenerte de vuelta en esta casa que es tuya también. Yo quisiera un poco poner la reflexión en esto que tú comentas también. Hice una revisión, ¿no? Nos dices, hice una revisión de lo que fui pasando por estos años como para ponerlas, dialogar esa revisión de cara con la SOFI. Y esto es lo que comúnmente nos suele pasar, ¿no? Que en la vida cotidiana, en el día a día, vamos pues tan acelerados, haciendo siempre casi repeticiones y cosas iguales, que no nos damos cuenta de que ahí es donde se encarnan realmente estas orientaciones fundamentales, ¿no? En nuestro quehacer académico. Y esto que comentas, en el diálogo, en la búsqueda de la verdad, en la escucha, que son cosas que nos distinguen también como profesores de la universidad en la que habitamos, ¿no? Del ITESO. A veces se nos olvida que lo estamos haciendo y que lo estamos haciendo bien. Y cuando viene este aniversario de la SOFI y decimos, ¿qué es eso? No, me siento muy lejano a eso, pues resulta que no. Y justamente este espacio de reflexiones es para compartir con ustedes que no estamos tan lejanos de eso, que suena ahí como tan rimbombante que es esto de la SOFI, ¿no? Sino si nos detenemos un poco
si nos ponemos en silencio y dialogamos con nosotros mismos, pues vamos a encontrar esa verdad también en el interior nuestro, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por animarnos también a nosotros a hacer ese ejercicio de introspección que necesitamos, creo, parar de pronto y realizarlo con mayor frecuencia. Muchas gracias, Cristi. Bueno, seguimos con Pau. Pau, me gustaría preguntarte, ¿qué propuestas concretas plantearías para actualizar o enriquecer los procesos formativos de la universidad, tomando como inspiración a la SOFI? Gracias, Lupita. Bueno, buen día a todos y a todas. Para mí, cuando pienso en la SOFI es como una invitación a comprometerme en pensar cómo plantear procesos formativos que inviten a nuestros estudiantes a ser más justos y más humanos. Y me quiero centrar en la primera orientación fundamental, que es la inspiración cristiana, y que me conecta profundamente con lo que estamos haciendo ahorita desde la coordinación de reconciliación y otro proyecto en el que también colaboro, que es el Laboratorio para la Paz con Reconciliación del Sistema Universitario Jesuita. Y me quiero centrar en esa orientación porque creo que uno de los verbos principales de la acción de Jesús fue la reconciliación, impulsar procesos de reconciliación con la gente que estaba herida, desconsolada. Y bueno, pues en México creo que ahorita muchos viven esa realidad, ¿no? De desolación y de un profundo dolor. Ante esto, desde la coordinación y desde los proyectos del laboratorio, nosotros hemos estado trabajando en una fase de diagnóstico, nos hemos estado acercando con muchas personas del ITESO y de todo el SUG para escucharlas porque son claves para pensar en una estrategia de construcción de paz. Y bueno, todo lo que tiene que ver con paz está estrechamente vinculado a las orientaciones fundamentales del ITESO. Y escuchándoles, algo que se hacía evidente y necesario era trabajar en la gestión de los conflictos, ¿no? Y ante eso, desde la coordinación, hemos pensado en distintos procesos formativos que les han ido dando algunas estrategias, algunas técnicas tanto a los estudiantes como a profesores o colaboradores de distintas instancias en la universidad para que se sientan más seguros, armados para gestionar el conflicto. Y hago énfasis en el conflicto porque creo que algo que hace honor a las OFI es el poder abordar situaciones de manera pacífica, de manera temprana, para que no escalen y luego eso se enquiste en los equipos y no permitan una convivencia en paz. Entonces, bueno, en ese sentido, algo que estamos haciendo en concreto desde el laboratorio estamos implementando un proceso formativo en construcción de paz con estudiantes y profesores de todo el sistema universitario jesuita. Estamos en una fase, bueno, pues de pilotaje, pero hemos tenido muy buena respuesta porque hay estudiantes y profesores de las 8 universidades del SUG. Y creemos que ese es un experimento de tantas cosas que se pueden hacer para seguir fortaleciendo la inspiración cristiana y el compromiso social de los estudiantes del ITESO. Algo que a mí me parece también bien importante en los procesos formativos es reflexionar sobre las dimensiones que tiene la reconciliación, ¿no? Creo que es algo que a veces dejamos de lado, pero insisto, pueden ser procesos muy potentes para seguir fortaleciendo las orientaciones fundamentales del ITESO. También creo que algo que es central en la formación de nuestros estudiantes es celebrar los logros, que también creo que es muy, muy cristiano, y invitarlos constantemente a no perder la esperanza. Yo creo que de las cosas que nos han venido reportando
los estudiantes y los colaboradores con los que hemos estado platicando es como esta necesidad de recordar que pues hay mucha gente luchando y esforzándose por no perder la esperanza en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedaría ahorita hasta aquí. Muchas gracias, Pau. Pues justamente nos llevas a reflexionar sobre cómo planteamos las orientaciones fundamentales, ¿no? Y cómo nos ayudan las SOFI a responder un problema muy nuestro, ¿no? Muy de nuestra generación, muy de estos tiempos. Seguramente hace 50 años había otro tipo de problemáticas, pero las problemáticas que estamos viviendo ahorita en términos de convivencia, de reconstrucción, de reconciliación, de construcción de paz, pues son muy nuevos, ¿no? De pronto no nos alcanzan muchas cosas, metodologías o información de la que nos hacemos para entender y abordarlos, ¿no? Y celebrar también que la universidad ahora cuenta con este espacio para, con mucho cuidado y de una manera también con este cuidado académico y rigor que se tiene, pues observar esta situación y me parece muy padre este ejercicio que tú haces, retomando las orientaciones fundamentales y sobre todo recordando que en una universidad como la nuestra no solamente es el educar, ¿no? No solamente es estar en el aula educándonos, sino es que educamos de una manera integral, ¿no? Y para nosotros es muy importante también el cuidado de las personas, es parte de nuestra formación también. Tendremos otro espacio más adelante para hablar en otro diálogo con detenimiento sobre el tema, pero me parece muy interesante que lo saques ahorita, porque la formación es eso, no solamente se queda en el aula para nosotros, ¿no? Y creo que esa es otra cosa que nos distingue de otros espacios universitarios. Gracias, Pau. David, nuestro estudiante y que además da asesorías en CACSA. Ya tienes un año, nos comentabas, acompañando a otros estudiantes. Bueno, la CACSA es el espacio para el acompañamiento de alumnos en términos de excelencia académica, ¿no? Y el trabajo que tú haces, creo va mucho en ese sentido, acompañar a otros para mejorar cada día en términos académicos también, ¿no? Para superarse a sí mismos en ese sentido y debe ser un trabajo muy lindo el que haces también. Nos gustaría preguntarte ¿de qué manera han influido las SOFI en tu formación y en la formación de tus compañeros, de tus compañeros de carrera, pero también de los compañeros a los que tú acompañas? Primeramente, buenos días. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado para participar en este diálogo. Gracias, Lupita, por la pregunta. Comenzando con toda honestidad, también como mencionó Cristi, no es como que yo trajera ya en mi mente las SOFIs desde el primer día que pisé el ITESO. Sí conocía de ellas, una maestra en unas de las asignaturas del primer semestre nos dio a la tarea de conocer bien qué elementos conforman el ITESO y entre esos elementos se encontraban las orientaciones fundamentales. Sin embargo, cuando recibí la invitación, pues dije, creo que tengo algo que leer. Entonces entré a la página, les cuento como esta visión que yo tengo del estudiante, ¿no? Porque pues realmente el estudiante tiene otras preocupaciones, tiene en mente mil y un cosas, está formando su vida, está recibiendo información para su vida, pero pues tiene estos momentos de, ok, ¿y la institución en la que estoy, de qué habla? ¿De qué habla para mí? Entonces comencé a leer las orientaciones fundamentales y me di cuenta que no debí de hacer como un checklist de esto coincide con esto coincide con esto, sino que conforme iba avanzando en la lectura me di cuenta de que día a día estoy en contacto con cada uno de estos puntos. Y pues como soy estudiante de ingeniería y soy algo cuadrado, pues hice un desglose de cada punto y les voy a compartir lo que encontré. En primer lugar, por parte de la inspiración cristiana, yo recuerdo, tampoco es como que sea la persona más devota, sin embargo sí escucho el Evangelio todos los domingos, y recuerdo un pasaje en el que pues, se les dan dones a las personas y uno específicamente decide guardarlo y decide no hacer nada con él.
Por parte de CACSA, esto es como lo que se incentiva a precisamente no hacer. Si nosotros como estudiantes tenemos la habilidad de compartir con nuestros compañeros los conocimientos que adquirimos y de orientarlos a que ellos también logren una concientización de los mismos, es muy satisfactorio llevar a cabo esta tarea. Si tenemos ese don, ¿por qué no desarrollarlo? ¿Por qué no compartirlo con nuestros semejantes, con nuestros entre pares, se le llamaba entonces, entre estudiantes es ahora? Pues es una tarea que me parece muy, muy, muy relacionada con la inspiración cristiana. Y al mismo tiempo, pues está esta filosofía de ayudar y de cuidar al prójimo, ¿no? De querer al prójimo como a nosotros mismos, de si yo hubiera estado en esta situación, que también, no porque seamos asesores, no nos enfrentamos a materias complicadas y a materias que nos retan, uno reflexiona, si yo estuviera en esta situación, me gustaría que alguien me extendiera la mano y me dijera, ¿sabes qué? A lo mejor si el profe no le logras entender, yo te explico. Entonces, esta parte de cuidar a nuestros compañeros, a nuestro prójimo, desde una filosofía que tiene en cuenta la inspiración cristiana, pues también siento que está muy relacionada a la pregunta que se hace. En segundo lugar, pues está la filosofía educativa específica, y aquí me destacó mucho un aspecto que es el ser conscientes acerca de lo que vemos en las asignaturas, y es algo también que mencionaba Cristi, que no solamente es recibir información, medio entenderla y operar a partir de eso, no, es ser conscientes de, ok, estoy aprendiendo esto, ¿por qué lo estoy aprendiendo y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer de mí a partir de lo que acabo de comprender? Entonces, rompemos este límite del solamente estoy aprendiendo un contenido de ecuaciones diferenciales, a esto tiene una finalidad y esto puedo yo impactar después de esta manera. Y eso me parece muy relevante y muy, de repente siento que uso palabras medio románticas, pero muy bello de las Sofis, ¿no? Como esta parte de ser conscientes, de ir más allá. Y pues bueno, también es este aspecto que habla, este segundo punto de sobrepasar el individualismo, de como constantemente en los salones de clases no son de 2, 3 personas, somos en salones muy grandes 20 personas tomando una misma asignatura, ¿no? ¿Por qué no si vemos a alguien que necesita o que puede nutrirse de nosotros, dialogar, compartir, enriquecer? Esta parte siento que es también muy, muy, muy importante y se menciona en las orientaciones fundamentales y sin forzarlo sucede en nuestros salones de clases. En este semestre tuve una materia en la que una actividad fue retroalimentar con un comentario positivo las exposiciones de los compañeros. Y eso habla mucho también de qué espera el ITESO de nosotros. Espera profesionistas que entre ellos se apoyen, que sean una red, que no sea algo competitivo, algo de a mí me va a salir bien y a ti no. Es una red de entre todos vamos a hacer que nuestros trabajos salgan adelante. Y por último, ya se me apagó mi acordeón, ya encendió mi acordeón, el compromiso social. Esto creo que es la más automática a la hora de leer las Office, me di cuenta de esto. Todos nuestros proyectos y todos nuestros trabajos finales regularmente están orientados a impactar de manera positiva en la sociedad. Y eso es algo que reconozco que desde incluso antes de entrar al ITESO ya lo había visto. El ITESO siempre tiene esta visión de cómo desde tu profesión puedes ayudar, puedes contribuir al cambio en la sociedad. Además, como estudiante, vas por los pasillos y ves la bandera enorme de las Office y lees que no es apoyar a seguir en este mismo sistema, sino apoyar al cambio y apoyar a un cambio que sea para bien. Entonces, pues todo esto también pues, se ve en nuestros proyectos, más allá de la comodidad de nuestros exámenes, nos vemos orientados a presionarnos un poco más para repercutir de forma positiva en la sociedad. Y ya por último quisiera compartir que pues si bien CACSA tiene entre sus siglas la excelencia académica tanto en las orientaciones fundamentales como entre las personas que forman parte de CACSA, ellos no lo definen como un sacas 10 en todas las materias, ¿no? Sino es tú comprendes, tú apoyas, tú pues impactas de manera positiva en la sociedad. Eso entonces es la excelencia.
no es sacar una buena nota, porque puedes sacar una buena nota haciendo un acordeón antes del examen, preguntándole a ChatGPT que te haga el ensayo. Se puede sacar una buena nota de esas maneras. Sin embargo, la excelencia y que se siente adentro de uno va más allá de simplemente una calificación. Y eso sería todo lo que tengo por compartirles. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David. Pues justamente lo que tú haces, el darle acompañamiento a otras personas, es un reflejo de las orientaciones, ¿no? Y sí me gustaría espejeártelo a ti como desde arriba, cómo eso también responde a estas orientaciones, ¿no? Y pues agradecerte por esa chamba que haces y por ese compromiso que también es parte de que distingue a las orientaciones, ¿no? Es un punto importante de las orientaciones, el compromiso. Y hacer lo que tú haces, pues sí, requiere de eso, de empatizar, de ver al otro, de extender una mano, pero también de comprometerte con ellos, ¿no? No solamente observarlos y detectar en ellos una necesidad, sino comprometerte a acompañar. Entonces, esta parte es muy importante también para nuestra universidad y lo vemos también en nuestros procesos formativos. Y bueno, muchas gracias por lo que haces. Bernardo, nos gustaría preguntarte, en tu experiencia como docente, ¿cómo ves que se relacionan la SOFI con los desafíos actuales de la educación? Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias por la invitación a este diálogo también, Laura. Me gustó mucho cómo está planteado, ¿no? Como diálogos en comunidad. Desde el título se me hizo muy, muy chido. Entonces, pues bueno, procuraré ser breve para justo favorecer ese diálogo con quienes están aquí y donde hay personas pues muy queridas y a quienes admiro y que sé que conocen más también las orientaciones fundamentales que yo. La pregunta también me la hicieron llegar antes, me gustó mucho y al principio dije, bueno, creo que puedo responder algo, pero ya cuando se aproximaba el día, esto de cómo ves que se relacionan las OFI con los desafíos actuales de la educación, pues ya me empezó a dar un montón de miedo esto de los desafíos actuales en la educación, porque pues son un montón, son difíciles a veces de nombrar, y entonces es una relación que tampoco es fácil de hacer, ¿no? Pero en fin, compartiré algunas reflexiones sobre eso. Yo pienso que uno de los desafíos actuales que tiene la educación es el de no perder el vínculo justo de la educación misma con el mundo en el que estamos, ¿no? Pienso que a veces la universidad, y una universidad además tan linda como el ITESO, pues puede dar la facilidad de que se piense como una esfera, digamos, un poco desprendida de la sociedad en la que vivimos y de la sociedad en la que estamos, ¿no? Y entonces yo pienso que uno de los retos fundamentales que tenemos es el de preguntarnos constantemente cuál es el sentido de la educación, ¿por qué educamos, ¿no? ¿Cuál es ese sentido profundo? ¿Cuál es la motivación más honda por la cual hacemos lo que hacemos en términos formativos, ¿no? Y para mí, pues justamente los desafíos actuales de la educación son los desafíos que tiene el mundo en el que vivimos, ¿no? Me parece que no pueden desprenderse y que si hay unos desafíos en el mundo o retos que vemos en el mundo y no son los retos que nos proponemos como educación y como universidad, digamos, en este caso el ITESO, pues me parece que estamos haciendo las cosas un poco mal, ¿no? Es decir, si encontramos problemas en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestro barrio, ¿no? en la estructura social, política, etcétera, pero no es algo que atendemos desde acá, me parece que no está bien. Entonces yo creo que el principal reto es no perder esa vinculación, educación y problemas del mundo. Claro que no es solamente el mundo así como en abstracto, ¿no? Los problemas del mundo. Creo que hay muchos problemas que se pueden tratar ahí. A mí me gustaría mencionar 4 que me parecen muy sensibles, y sobre esos 4 a lo mejor luego hacer esta relación que se me pide en la pregunta entre las OFI y esos 4 problemas. El mundo en el que estamos es un mundo en el que la violencia crece y se va normalizando. Me parece que estamos en un mundo de una violencia creciente y que creo que además está
en nuestras conversaciones y en nuestros juicios cotidianos, ¿no? Es decir, vemos las noticias, vivimos en una ciudad en donde pues más o menos tristemente se va normalizando que hay violencia en un lado, violencia en otro, crece, a veces pensamos que solo hay que aprender a vivir en esos entornos, pero bueno, creo que es un problema gravísimo que tenemos ahora, la normalización de una violencia creciente. También es un mundo de una desigualdad tremenda en la que hay personas que apenas y a veces ni siquiera tienen lo básico para vivir, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo en donde hay una desigualdad pues muy, muy dolorosa, ¿no? Y a veces también en nuestros juicios pues decimos qué mundo tan desigual, pero probablemente nuestra formación y nuestra educación no atiende a esos problemas, ¿no? Creo que también vivimos en un mundo pues cada vez más desgastado por los seres humanos, ¿no? Tenemos un trato con el mundo desmedido. Creo que más nos relacionamos con el mundo como en términos de apropiación o de aprovechar el mundo o de consumir el mundo, y lo hemos estado desgastando, ¿no? Y hay un problema ambiental y ecológico tremendo, ¿no? A mí me gusta más pensar que el mundo no es para apropiárselo o para aprovecharlo o para consumirlo, sino para cuidarlo, como se cuida una casa, ¿no? Y entonces pienso que otro de los problemas que tenemos es el trato de los seres humanos con el mundo y el desgaste ambiental, digamos. Y un cuarto problema que veo, 4 entre muchísimos más, ¿no? Pero decía yo, voy a seleccionar 4. Es un problema de convivencia, que ahora resulta un reto y es realmente difícil vivir bien unas personas con otras, vivir juntas y vivir bien. En el mundo en el que vivimos, pues parece que no hemos aprendido todavía muy bien a vivir juntos, ¿no? Por supuesto están relacionados, tiene que ver con el trato con el mundo, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con las desigualdades. Enuncié los 4 problemas, pero creo que hay una relación evidente entre ellos. Pues bueno, estos son los retos que desde mi perspectiva deben ser atendidos por la educación, es decir, que la educación es la respuesta a los problemas del mundo y a los problemas de la vida, ¿no? Cuando enuncio estos problemas, entonces lo que hice fue pues muy similar a lo que nos compartía David y a lo que nos compartía Cristi también y Pau, pues revisar la SOFI y decir, ahí en nuestras orientaciones fundamentales, redactadas hace 50 años, hay palabras que tengan que ver con esos problemas que hoy enuncio, y me parece que la respuesta es sí. Y estoy muy de acuerdo con David cuando dices que es un documento muy bello, es un documento de hace 50 años con palabras, algunas que ya no utilizamos, ¿no? Un lenguaje que ya no es tan afín a nosotros, pero lo que yo encuentro ahí son efectivamente orientaciones, es decir, guías o sentidos, senderos que podemos transitar para justamente atender esos desafíos actuales de la educación. Me detengo entonces, brevemente, espero, en 4 puntos de las OFI que no son en orden, pero que tienen que ver con lo que acabo de mencionar como problemas del mundo y por tanto problemas de la educación, ¿no? Hay una partecita de la SOFI que a mí me gusta mucho, que no es propiamente de la SOFI, es como la introducción. O sea, al principio del documento, quienes están redactando las orientaciones fundamentales hacen alusión a las palabras de los fundadores del ITESO, es decir, ya no estamos hablando de 50 años, sino de bastantes más atrás, ¿no? Y dicen que los fundadores del ITESO se preocupaban porque estábamos en una cultura de consumidores, ¿no? En una cultura en donde más bien absorbemos el mundo, ¿no? Y la nota a mí me parece interesante porque el hecho de que hace tantas décadas la preocupación era la de el ser los seres humanos rebajados a nuestra faceta de consumidores, me parecía de una lucidez impresionante y me parece que sigue siendo súper vigente. Lo que hay ahí en esas palabras de los fundadores, o sea, no es ni siquiera en la redacción de la SOFI, sino la alusión que hacen a la palabra de los fundadores, es que se hacen incluso la pregunta, ¿qué esperamos de nuestra generación de jóvenes, ¿no? Y digo, con palabras mías, no las digo textual, me refiero,
dice que lo que se espera es una libertad creadora que dé respuestas importantes a la vida. Y entonces yo pienso que la universidad no puede desprenderse de una creación o de una creatividad constante que nos permita que el mundo sea mejor, más bello, más justo, menos desigual, menos violento, etcétera, ¿no? En términos de educación, esto es fomentar en la creatividad, en la creación, en la imaginación de mundos nuevos, ¿no? Pienso también en la palabra esperanza que nos compartió Pau y la reconciliación, por supuesto, ¿no? Bueno, esa es una partecita de la SOFI que a mí me gusta mucho. Luego, sin seguir el orden específico de la SOFI, pero bueno, por los problemas que he mencionado, pues me parece que la orientación fundamental que más naturalmente tiene que ver con eso es la que llamamos compromiso social, ¿no? Y ahí simplemente decir que el enunciado, aunque parece muy sencillo y muy inofensivo, pero bueno, ahí se dice claramente que compromiso social se entiende que somos una universidad para la justicia, ¿no? Y el enunciado es, digamos, de una sencillez que podríamos fácilmente dejarla pasar, ¿no? Pero somos una universidad para la justicia. O sea, ¿para qué está el ITESO? Para que el mundo sea más justo, para ser justos, ¿no? Para ajustar el mundo, lo podríamos decir también, ¿no? Entonces, esa justicia, esa universidad para la justicia o ese compromiso social como orientación fundamental de nuestra universidad a mí me parece esencial, ¿no? La segunda de nuestras OFI habla de los principios educativos y de la filosofía educativa, de una filosofía educativa específica. Bien, pues es probablemente con la orientación con la que yo me siento más afín. Soy profesor del Departamento de Formación Humana, pues un departamento que tiene en su vocación, digamos, la formación de personas, por supuesto considerándolas en su faceta de personas que se están formando en una profesión, pero sobre todo en que se están formando como personas, ¿no? Y eso como orientación a mí también me parece nuclear, ¿no? Hay un supuesto antropológico ahí, explícito además, en las orientaciones fundamentales se dice, para nosotros el ser humano es un ser, no es textual, no lo estoy parafraseando, pero es un ser incompleto y es un ser que tiende a la superación de sí mismo, es un ser que puede decir que no estamos ya hechos y terminados y que se esperaría de nosotros a lo mejor solamente ejercer, por ejemplo, una profesión, sino que somos seres que estamos en un proceso de construcción permanente, ¿no? A mí me parece que tomar la educación también como reconocer nuestra incompletitud o nuestra provisionalidad humana y tomar la educación como un reto para formarnos como personas que tiendan a la justicia, a la no violencia, a la paz, etcétera, pues es importantísimo, ¿no? Y por último, me fui casi al revés, ¿no? Inspiración cristiana, que viene enunciada como la primera de las orientaciones fundamentales del ITESO, pues ahí se habla, por supuesto, de valores como compartir la vida. Coincido mucho con Cristi y con David cuando hablaron, por ejemplo, del egoísmo, ¿no? Del no egoísmo, pues, ¿no? Ahí se habla, una frase que a mí me gusta mucho es: hay que perdernos a nosotros mismos y entregarnos al servicio y al amor a los demás. Dentro de la inspiración cristiana, yo tampoco me considero, David, como el gran devoto, ¿no? Pero la palabra inspiración es linda, ¿no? Es una universidad de inspiración cristiana, y en esa inspiración a lo que se nos invita es a descentrarnos de nosotros mismos, de nosotras mismas. No somos el centro del proceso formativo, sino lo que está en juego es más bien una entrega a la colectividad, una entrega amorosa al servicio de la colectividad, ¿no? Bueno, esas son las relaciones que yo encuentro entre esos desafíos actuales en la educación y en el mundo, y cómo las OFI pues lo enuncian desde hace 50 años y me parece que con una vigencia muy clara. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo, por tu reflexión y bueno, como tú ya mismo hacías estos encuentros, ¿no? Con lo que va diciendo, y nos han ido diciendo también nuestras invitadas, nuestro invitado. Muchas gracias por ir tejiendo también entre las respuestas de todos, pues este sentido, ¿no? Como comentas, los retos son muchos, pero bueno, estos son, sí, ciertamente de los principales y de los que vemos, digamos, a simple vista, ¿no? Y es maravilloso
que nos hagas ver cómo las orientaciones fundamentales de la universidad en la que estamos, en la que habitamos también nosotros, pues nos dan estas pistas para resolver y tener una postura. Bueno, pues me gustaría dar paso a la siguiente parte de la charla. Me gustaría platicarles que les pedimos a nuestras invitadas y a nuestros invitados que nos ayudaran a redactar algunas preguntas que quisiéramos colocar más bien del otro lado, que nos ayuden a responder desde sus experiencias, desde su vivencia, desde, pues sí, de la cotidianidad que viven aquí en la universidad y en sus vidas, ¿no? Como sabemos, pues, y como lo decimos también en el pasillo, pues esta es nuestra segunda casa y a veces la primera, ¿no? Es donde pasamos más tiempo y bueno, seguramente todos tenemos algo que decir respecto a estas preguntas en términos también de la importancia de las orientaciones fundamentales. Y bueno, por ahí va a estar el micrófono. Nos gustaría que quien levante la mano para responder, quien se anime, pues sí lo haga al micrófono porque estamos grabando esta sesión. Y bueno, va la primera pregunta y va así. ¿Por qué crees que después de medio siglo siguen siendo vigentes y nos siguen orientando nuestro quehacer y vida universitaria las orientaciones fundamentales del ITESO? Gracias, Gaby. Hola, soy Gaby de la Torre, coordino la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y coordino otras cosas. Y la respuesta que yo la vivo y la pienso es que como somos una universidad y estamos formando personas que van a habitar este mundo y pues pensamos que queremos un mundo mejor, tenemos la esperanza allí y como decías, Bernardo, es como un compromiso. La educación tiene ese compromiso de formar a estas personas que van a vivir en ese mundo. Y veo que desde las profesiones, cada quien tiene algo que aportar, desde las ingenierías, desde las administrativas, las humanidades, pero si no le ponemos este ingrediente, este plus desde el humanismo ignaciano, creo que se nos puede perder un poquito el profesional, ¿no? Haciendo nada más lo que le toca hacer sin considerar todo el entorno, el impacto a los otros, esta mirada incluyente. Y me encantaba escucharte, David, como estos dones que yo tengo, ¿para qué pueden servir? No nada más para mí, sino para otros. Entonces, desde allí yo voy viendo, especialmente acá en nuestras carreras de humanidades, creo que las personas que entran traen ya esta inquietud de cómo podemos cambiar al mundo y creo que es un ingrediente también de los jóvenes. O sea, ser joven es ser alguien que quiere cambiar, que quiere hacer cosas por su entorno y creo que en eso podemos aprovechar ese impulso que traen para fortalecerlo. Desde ahí pienso. Muchas gracias, Gaby. Me gustaría plantear la segunda pregunta. Y es la siguiente: ¿qué representa para ustedes que haya compañeros dispuestos a acompañar a otros, tanto en cuestiones académicas como en la vida universitaria? ¿Y qué relación encuentran con lo que se espera seguir en las orientaciones fundamentales? Hola, buen día. Yo soy Mariana Buentello, que parte del equipo de CAXA y sí, hermana de David. Creo que algo que mencionaron mucho es, aunque en la comunidad universitaria no es una cotidianidad estar cercano a estos instrumentos, a estos documentos que nos rigen como institución educativa, creo que los estudiantes de todas las carreras, sin miedo a equivocarme, tienen esta chispa de las orientaciones fundamentales. Durante mi carrera, aquí en el ITESO también, fue mucho observar que las orientaciones fundamentales se convierten en algo que expresa en palabras la vivencia de un universitario. Entrar al ITESO es adoptar un estilo de vida y entrar a una comunidad que te recibe y en donde puedes ir
nutriendo tus habilidades. A mí también me tocó ser asesora y esta parte en donde compartes con los demás, tu vida universitaria es desde la experiencia, tanto buena como mala, compartir estos errores y aciertos es lo que nos enriquece como comunidad. Por esto los diálogos son la parte que nos mantiene conectados. Y esto de compartir los dones también es un reto, ¿no? ¿Cómo hago que un tema tan complejo, en materias súper complejas, de cualquiera de los ámbitos, otra persona conecte con el conocimiento? Decía David, el aprendizaje es ¿qué hago con él? Acá hacemos la analogía en el acompañamiento académico, que el profesor coloca como una plastilina hacia el estudiante y el estudiante que la toma y la deposita en su bolsa de conocimiento, pues se logró el objetivo, pero realmente no está aprendiendo. Esta plastilina del conocimiento debe modificarse y debe moldearse. Si lo logra hacer con el profesor, es parte de las orientaciones. La inspiración nos dice, bueno, dáselo. Que el estudiante lo tome y lo moldea lo que a él o a ella le impacte. Eso es lo que nos hace ser la comunidad que somos, que transmitimos con esta intención de modificar lo que hacemos para apropiarlo y después compartirlo. Mira, esto hice yo con este conocimiento, con este aprendizaje. Gracias. Muchas gracias a ti por tu reflexión. Gracias. La tercera pregunta que me gustaría plantear es la siguiente. Tomando en cuenta los principios básicos de nuestra filosofía educativa, ¿qué reto implica para ti como estudiante? Quisiera ver si algún estudiante está presente por aquí, nos pueda responder esta pregunta. ¿Qué implica para ti como estudiante saber que la formación que aquí procuramos no es solo una formación profesional, sino también humana? ¿Tenemos por aquí algún estudiante que nos quiera responder? ¿David? ¿Sí? Gracias. Pues, ay, sí me escucho. Pues qué padre. Sí, yo creo que eso como que da como el distintivo del ITESO ante otras universidades, no solo locales, sino como de manera nacional existe como una identidad itesiana y siento que eso hace que el estudiante se sienta como en comunidad. Y siento que es muy importante para el desarrollo de cualquier humano, como sentirse en comunidad y tener este sentido de estoy en mi lugar y como no sentirse como en un ambiente hostil, como más bien como humano. Y sí, yo lo veo en mis clases de que con mis compañeros siempre existe como este acompañamiento y igual los maestros siempre tienen como este tacto humano y pues no sé, o sea, eso me parece como a destacar de esta institución. Muchas gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta sería, ¿cómo encarnamos en el ITESO los valores cristianos en las acciones diarias que implementamos en el aula o fuera del aula con los estudiantes? Bueno, buenos días, tardes ya. Soy Mónica Sofía Morales. Yo sí quiero compartir, bueno, me encantó lo que dijeron en la mesa. Se me hace muy padre, Bernardo, la traducción que haces en donde puntualizas y dices cuál es el objetivo de esta universidad, hacer justicia. O sea, ese cambio como de dimensiones siento que nos ayuda, nos orienta. Pero yo sí recuerdo desde estudiante tener claras las orientaciones fundamentales del ITESO. O sea, sí era algo que cuando querías hacer un documento, sí era el documento referencia, ¿no? Al menos cuando yo era estudiante. Y con respecto a esta pregunta, yo creo que esa encarnación es como la búsqueda de conectar con el estudiante. Que se vuelve cada vez más difícil, sí lo creo, porque sí, dentro de la lista ahí de retos educativos, creo que está la desconexión. Es decir, que cada vez se vuelve más complicado que conectemos, ¿no? Y ya hablaban de la convivencia. Pero
yo sí creo que, y nosotros que damos acompañamiento, por ejemplo, es cómo le hacemos para conectar con cada vez más estudiantes. ¿Cómo le hacemos para que ese acompañamiento, que es el sello del ITESO? Yo creo que el sello del ITESO es esa conexión que se logra entre pares o con un maestro o con un coordinador, o sea, no importaban las jerarquías, no importaba dónde era lo que organizacionalmente corresponde, pero tú lograbas conectar con alguien y ese alguien era un referente en donde te sentías que te apoyaba quizá un profe o algo. Entonces, yo creo que la encarnación realmente en el trabajo educativo es lograr esa conexión para que realmente movamos, pues mover esa esfera, ¿no?, de confort que nos hace tan tolerantes a la injusticia, a la violencia y al desgaste del planeta y todo lo demás, ¿no? O sea, que es una burbuja, es una paradoja grande porque es como la burbuja necesaria para funcionar a veces, ¿no? El no sentir todo porque sí estaría fuerte, pero al menos el que esa burbuja tenga algunas ventanas en donde logres conectar en momentos específicos y quizá en ese proceso de aprendizaje sea uno de esas ventanas posibles para sí poder como mover estructuras que te permitan preguntarte y decir, yo estoy cómodo con esta desigualdad, yo estoy cómodo con que nos estemos acabando el planeta, yo estoy cómodo con esto realmente y que esto mueva intenciones, ¿no? Entonces sería como esa encarnación que yo vería. Muchas gracias, Mónica, por tu reflexión. Colocaré una pregunta más y es la siguiente. En el trayecto que cada una y cada uno de ustedes lleva en el ITESO, ¿qué aspectos les permiten ver que para esta universidad resulta esencial que la formación esté orientada a la transformación de nuestro mundo en uno que sea más justo y humano? Gracias. Yo soy Adán Juárez Rojas, yo trabajo en el Archivo Histórico del ITESO y yo soy un no itesiano, es decir, no me formé en el ITESO, llegué al ITESO a los 46 años después de una formación en otras instituciones, después de experiencias de trabajo en el campo de la religión, de la educación, y del ITESO conocía nada, el nombre, el crucero en el periférico. Y llegué al ITESO y empecé a conocer el ITESO. El documento de las orientaciones fundamentales del ITESO lo conocí mucho después de estar trabajando en el ITESO, no al principio. Cuando lo conocí y lo leí, empecé a entender el ITESO, bueno, no solamente en la lectura de ese documento, pero me di cuenta que lo que está escrito allí se vive, es decir, se siente, se palpa. Y lo he escuchado muchas veces, es que llegamos al ITESO y se siente algo se siente uno acogido, se siente agradable, se siente un ambiente de diálogo, de apertura, y eso está expresado ahí en las orientaciones. Desde cada una de las 3 orientaciones hablan de eso. Y me llama mucho la atención lo que decía hace ratito David, desde lo que significa la excelencia académica. Y yo no he estado en las aulas del ITESO, nunca he sido alumno del ITESO. Alguna vez he estado en un aula o en momentos de diálogo como pero no como alumno. Pero entender así la excelencia académica, no como el que quiere sacar 10, no el que quiere tener el máximo logro en
en lo académico, sino más bien el que es capaz de traducir la información que recibe, y no solamente es información, sino formación, en una voluntad de transformación de su entorno, entonces eso es excelencia. Eso se me hace muy padre que así lo exprese David, y esperaríamos que todos los que participamos o vivimos o formamos parte de esta comunidad así lo entendiéramos. Y si, tal vez, no sé si pensáramos en los alumnos o trabajadores del ITESO, si qué tanto lo entendemos, quién sabe, pero sí sería como el objetivo, ¿no? Que lo entendiéramos así. Excelencia, y por eso eso de los eslogan que se utilizan, ¿no? Los mejores para el mundo. Gracias. No, muchas gracias a ti por tu respuesta. Y bueno, quisiera pasar a otro espacio de la charla y darles oportunidad para quienes quieran plantear preguntas a nuestras invitadas y nuestros invitados al panel. Por ahí, si alguien tiene algún comentario, por acá. Gracias. Gracias. Muchas gracias a los panelistas. Mi nombre es Alejandra Martín. Justo en línea con la pregunta que acababas de hacer, Lupita, yo me he estado cuestionando mucho, porque además me toca evaluar y medir como parte de mi rol. Y esto que dicen que se respira en el aire de esta manera de ser, de esta forma de proceder que tenemos en la institución, llama mucho la atención, porque cuando vienen personas externas dicen, no sabemos cómo le hacen, ¿no? Pero ahí está presente un rasgo que da cuenta de esa filosofía que está expresada en las orientaciones fundamentales y como que se vive, se percibe. Pero me llama mucho la atención cuando nos dicen estas personas externas, no sabemos cómo le hacen. Y yo de pronto me pregunto si tenemos esas maneras claras de observar realmente cómo le hacemos y qué no tenemos que dejar de hacer para que esto se siga permeando en la comunidad universitaria, ¿no? Y va un poquito en este sentido, cómo, por un lado, qué tenemos que observar o cómo podríamos observar que estamos dejando de hacer algo importante. Y cuando me hacía esta misma pregunta pensaba en el discurso de Raúl Mora de cuándo cerramos el ITESO, ¿no? Y ahí vienen unas claves muy importantes y pensaría en si esas todavía se ajustan al día de hoy, ¿no? De cuándo pensaríamos que el ITESO está dejando de cumplir su misión, qué tendríamos que estar observando para no perderlo. Gracias. Gracias por tu comentario, Ale. Por acá teníamos otra mano levantada. Sí. Gracias. Soy Juan Jorge Hermosillo. Yo tenía 21 años trabajando en el ITESO cuando entró Bernardo. ¿Cuántos años dijiste? Bueno, soy egresado de aquí, de Ingeniería Química, y doy clases en Ingeniería Ambiental. Coincido con muchas de las cosas que se dijeron y me gustó. Coincido con lo que dijo Adán, con quien trabajo actualmente en el Archivo Histórico, y con algo de lo que dijo Alejandra también, en ese ambiente tan bonito que se vive aquí, se percibe desde fuera, pues tengo 42 años disfrutándolo, eso es cierto totalmente. Y coincido también con lo que dijiste acerca de que, pues cuando nosotros estudiamos, supongo que estudiaste mucho después que yo, pero era parte de la inducción al ITESO la lectura y el estudio a un nivel pues, de primer ingreso de las orientaciones. No era algo desconocido, algo se perdió que estamos recuperando con estos foros, porque sí hay mucha gente que NPI, pues, no poseen información. No dije un chiste. Sin embargo, tuve el, digamos, privilegio de servir a la comunidad en 2 periodos como procurador de los derechos universitarios. Y ahí me di cuenta que
ese buen lugar para trabajar que yo he disfrutado y que no se disfruta tanto desde la Procuraduría, desde la función de procurador, pero uno encuentra las excepciones que en este, permítanme decir, autoelogio, preciosismo que estamos elogiando, se pierde. Hay cantidad de profesores y de funcionarios que se les sube y entonces empiezan a ser unos soberbios y unos abusivos en el caso de los funcionarios con los profesores y con sus ayudantes, etcétera, y en el caso de profesores, pues también sin entrar en el tema de género, que es esa parte, o sea, hay una parte que entonces a lo que quiero llegar es a que no nos, pues un poco lo que decía Alejandra, cómo lo medimos y cómo lo observamos para que sea más real y no nomás quedarnos con el enjarre de lo bonito, que sí es real, o sea, insisto, lo he vivido 42 años, pero lo que nos falta, para que sea más completo y para evitar o disminuir esa cantidad de casos que uno como procurador dice, no puede ser que esté pasando esto en el ITESO, pero el no puede ser es un anhelo, porque sí está, o sea, hay gente que lo sufre totalmente, con gente que tiene puestos importantes. Por último, una de las frases que están en las OFI es que queremos que la universidad sea una especie de, como decías tú, pues en mis palabras, ¿verdad?, de laboratorio, de construir aquí la sociedad que queremos ver afuera. Entonces traigo esto porque pues esto también sucede afuera, o sea, ¿cómo aprendemos a tratar esos casos que, digo, desde otro punto de vista diríamos son totalmente normales, totalmente humanos? Alguna vez en un foro entre procuradores decían es que la Procuraduría no debería existir si las comunidades universitarias fueran como decimos que son. Pues sí, pero no estarían hechas de humanos, ¿verdad? ¿Quién sabe de qué otra cosa? Es totalmente humano que hay esas broncas, pero ¿cómo las tratamos? ¿Cómo las atendemos? Y cómo eso se incorpora en esta OFI, que es la formación. La formación no es la de los estudiantes de licenciatura, es la de todos nosotros también en todo nuestro quehacer cotidiano. Punto. Gracias, Juan Jorge. Yo quisiera decir algo, escuchando al maestro Juan Jorge. Sí es cierto, yo también estuve muchos años en la universidad y no todo es miel sobre hojuelas. Se disfrutan, los alumnos en general son muy respetuosos y muy educados y es un ambiente bonito en el salón de clases. Pero hay problemas con esos funcionarios soberbios y colegas que se les sube. Y a mí me tocó una etapa muy difícil, particularmente también por mi condición de mujer en un mundo de hombres, en un departamento de hombres. Sin embargo, pudimos ir con el procurador de Derechos Universitarios y las madejas tan intrincadas se pudieron empezar a desenvolver, ¿no? O sea, no somos ajenos, no todo es un paraíso. Afortunadamente hay estos instrumentos y estas personas tan cabales y tan íntegras y tan bien centradas que nos pueden ayudar dentro de la institución. Así que sí sucede. Sí, bueno, yo también comentar un poquito sobre esta línea. Como bien dices, Juan Jorge, pues somos humanos, ¿no? Y este es un espacio pensado para nosotros y no somos infalibles en muchos sentidos. Y esta parte creo que también las orientaciones nos ayudan a entender también que el problema es cómo vemos el problema, cómo lo vamos resolviendo, cómo nos encarnamos estas orientaciones para hacerle frente a esto, pues también nos dan otras posibilidades, ¿no? de recobrar ciertas cosas.
también lo vemos en el ámbito de los alumnos, ¿no? La convivencia es una cuestión difícil, pero también cuando hablamos de formación y un poco siguiendo con lo que tú comentas, pues estos espacios que luego revisan estos problemas y toman decisiones y también lo hacen desde un sentido formativo, ¿no? Y esa parte creo que también distingue, es un distintivo de nuestra universidad. La formación vista de una manera integral y no solo para nuestros alumnos, sino para quienes vivimos el ITESO como nuestra primera, segunda casa. Es una forma muy específica de ser profesores, de ser acompañantes, de ser un integrante más de la comunidad, cual sea que sean nuestros encargos, ¿no? Lo vivimos así. Entonces, bueno, sí, la reflexión se extiende hasta allá. Los invito, por si alguien quiere plantear alguna otra pregunta. Juan Carlos. Muchas gracias por sus participaciones, también por lo que han ido comentando. Y yo quisiera plantear lo siguiente, porque es un fenómeno que veo que se repite. En algún momento conocimos la SOFI, luego algunos, otros ni siquiera, medio que nos dimos una idea, y luego por la vida cotidiana nos fue llevando por otro lado y luego las volvimos a leer y le vamos encontrando este sentido. Aquí nos han compartido eso, Adán nos lo comparte también. Acabamos de hacer un ejercicio con alumnas y alumnos de diseño que les pedimos que tradujeran la SOFI en unas postales que están ahí expuestas acá afuera. Y nos decían algunas de ellas, es que no teníamos idea del documento, pero a la hora que lo leemos nos hacen sentido y nos sentimos parte de esto y nos gusta. Creo que a todos nos ha pasado eso en general, ¿no? Te dices, mira, sí me hace sentido, sí quiero estar aquí, sí comparto eso, aunque no todo sea perfecto, pero sí me inspira. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos hacer para que no solo el documento de la SOFI, sino otros que hay, podamos irlos compartiendo con más personas de la comunidad sin que sea una campaña publicitaria o sin que sea una imposición, sin que sea un adoctrinamiento de ahora todo el mundo tiene que, y entonces les vamos a hacer una prueba para ver si se la saben y si no, a ver qué les hacemos. Pero que no nos pase, pues que luego pecamos del otro extremo, ¿verdad? De que pasan generaciones que a lo mejor algunas personas ni se enteraron. Creo que es una pregunta que en formación humana también nos hacemos permanentemente, ¿no? ¿Cómo hacer esta reflexión ética sin caer en un deber ser, etcétera, ¿no? Entonces, pues es una pregunta permanente y no sé si alguien de acá o de acá tenga alguna pista de cómo pudiéramos intencionar esto en el sentido profundo de lo que buscamos. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, compartir una reflexión, ¿no? Estoy muy de acuerdo con varias de las participaciones en el sentido de que las orientaciones fundamentales son algo, o sea, que se respire, que se respira, que se vive, que es como parte del ambiente. Cuando yo era estudiante de ITESO, 98, 2002, ¿no? Se hablaba mucho, creo que ya las generaciones más recientes, ¿no? Pero se hablaba mucho del ambiente del ITESO, ¿no? Que la gente entraba por el ambiente. Y a mí la palabra ambiente me parece que se escapa, ¿no? O sea, como que hay que preguntar qué es el ambiente, qué lo configura, qué lo constituye, qué hace que una universidad destaque por su ambiente, ¿no? Y entonces a mí me gusta eso, pero también soy sensible a la pregunta que hacía Ale Martín de eso cómo se observa, ¿no? Y cómo se puede medir o no. Y me parece que está relacionado con la pregunta que hace también ahora Juan Carlos, ¿no? Y yo creo, o sea, a mí me gusta más pensar en ese ámbito del ambiente que en el ámbito, por ejemplo, del documento. Es decir, a mí no me parece que las orientaciones fundamentales del ITESO no son un documento. El documento es el soporte de un tipo de vivencia, de un tipo de sentido que se le da a la universidad. Creo que las orientaciones están en diferentes soportes. Uno de ellos, probablemente el más claro y el más comprensivo, son las orientaciones fundamentales del ITESO. Yo
todavía tengo el librito, ¿no? Pero no creo que estas sean las orientaciones fundamentales, este es solo el librito, ¿no? Entonces yo también estoy de acuerdísimo en que esto no se promueve a la manera de una campaña publicitaria, ¿no? Se promueve con los tratos que le dieron sentido a esto. Y me parece que ahí es, Ale, donde se observa, ¿no? Es decir, si en los gestos que tenemos como universidad, unos pequeñitos, otros grandes, unos positivos, otros dolorosos, ¿no? Como toda comunidad humana que tiene sus problemas, pero si la pregunta que hacemos ahí es ¿por qué hacemos lo que hacemos en esta universidad? ¿No? Yo creo que ahí se observa. Es decir que se observa en el sentido de las cosas que hacemos. La palabra orientación y la palabra sentido son casi sinónimos, ¿no? La orientación es el sentido, ¿no? Como el sentido de las calles, la orientación de una calle, ¿no? ¿Por qué hago una actividad? Para que el ITESO tenga más renombre, para tener más matrícula. Ese sentido creo que no se encuentra en las orientaciones fundamentales, ¿no? ¿Para qué hago una actividad? ¿Para que venga un montón de gente o para que vengamos pocos? En fin, números, ¿no? En términos de audiencia, por ejemplo, no, pienso que no. ¿Para qué hacemos esa actividad? Para estar juntas, para hacer un poco más justa la universidad, para hacer mejor la convivencia entre nosotras, para tener ideas de mundos mejores. Bien, me parece que eso cuadra con esto. Entonces, a mí me parece que la difusión no es tanto efectivamente como de un documento. A mí como estudiante no me tocó que me dijeran, o sea, no era referente. Yo un poco las conocía, claro, la SOFI y tal, pero no era así como, oye, léete la SOFI. Y esto casi como de entrada, no, a mí en mi etapa como estudiante no. Como profe de asignatura, sí, un poco, ¿no? Y ya como profe de tiempo fijo y más como profe del Departamento de Formación Humana, pues sí es un documento muy de referencia, ¿no? Pero lo que quiero decir pues es que detrás del documento hay una cultura, hay una cultura y hay este pasaje que decía Juan Jorge, que yo también lo tengo ahí, bueno, tengo muy subrayado, ¿no? Pero la universidad como preesquema del mundo que anhelamos, ¿no? Y entonces, claro, anhelamos un mundo sin violencia, pero acá hay violencia, pues esa es una idea de la SOFI que a mí me parece de una lucidez enorme, pues, ¿no? Entonces, queremos una sociedad así, hagamos una comunidad así, ¿no? Y que esto sea la palabra es preesquema del mundo que anhelamos, ¿no? Bueno, pues esa es la reflexión que me vino. Muchas gracias. Por allá. Un poquito también en la idea que decías, Juan Carlos, algo que nosotros hemos vivido es que a los profesores les toca ser como estos repercutidores, los que transmiten esta cultura a los estudiantes. Entonces, si no formamos a nuestros profesores en estos temas, en pedagogías, en formas de ser y de hacer, pues nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Entonces creo que sería una forma más fácil de bajarlo y creo que en los diálogos, en las academias puede construirse mucho esta forma de ser y de hacer. Creo que todavía nos falta mucho trabajando en esa línea porque muchas veces nos enfocamos más en temas administrativos o en temas a lo mejor en el concepto que tenemos que trabajar con los alumnos, pero no en el modo. Y efectivamente no se trata de adoctrinar a todo mundo, sino más bien reconocer cuál es esta cultura incorporada que tenemos algunos y que nos gustaría que lo fueran incorporando todos para en su hacer ir viviendo la SOFI, ¿no? Entonces creo que en el diálogo se puede ir construyendo junto con los profesores para que ellos nos ayuden a bajarlo a las aulas. Gracias, Gaby. Gracias. Soy Juan Sánchez, estoy en biblioteca, ahora en la coordinación de desarrollo y preservación de acervos. Yo entré al ITESO en el 2003 a laborar y cuando entré, en ese entonces estaba el padre Pilo Cadena, que en paz descanse, nos habló mucho de esto de las OFIs y un taller. Yo percibo a las OFI como una especie de laboratorio. ¿Sí? Es como, me siento como si fuera como un laboratorio, entendiendo como laboratorio con esta visión antropológica que hace rato planteabas, Bernardo, ¿verdad? De cómo
la OFI le apuesta a formar personas, ¿verdad? Personas en apertura, es decir, no estamos ya hechos y nos vamos desarrollando y creando. Y como esa especie, así percibo ese laboratorio. ¿Y cómo se ve reflejado en algunos hechos? Por ejemplo, como académicos o administrativos, la misma institución se nos da un voto de confianza, y de lo más simple, no hay un checador, ¿sí? O sea, creen en nosotros, o sea, van a llegar, ese es tu horario, es tu compromiso, sí, ¿verdad? Y eso se le puede tomar el pulso, por ejemplo, en los litigios de derecho laboral. Es como una cuestión que está cuando llevas la defensa a alguien, pues bueno, buscas como toda esa lista de asistencia a ver si llegaste o no llegaste, y empiezas a argumentar para ver cómo defiendes. Aquí no, o sea, aquí está la confianza, creo en ti y creo que lo estás haciendo bien, ¿sí? Luego, en las planeaciones que realizamos con nuestros equipos, de igual manera, o sea, le damos o nos damos el voto de confianza de lo que estamos haciendo o a lo que nos estamos comprometiendo, pues lo vamos a realizar, ¿no? Luego, otra de las maneras que yo voy identificando estas orientaciones fundamentales es como que de manera transversal hay algo con que se mide o se puede ir midiendo o se ve el impacto, es que en los diferentes proyectos de tanto académicos como de alumnos, normalmente siempre está perfilado en las cuestiones de cómo abonar mejor para hacer este mundo, lo que planteabas de esas cuatro visiones de mundo, cómo abonar desde la formación para poder impactar, y en los trabajos pues se ve. Me tocó compartir 13 años aquí en la cuestión de derecho cuando estaba el BIS, y aún en esa formación estaba el impacto, ¿verdad?, de cómo llegar a los demás. Y desde el área administrativa, es decir, nosotros cómo podemos servir mejor a nuestros estudiantes, a nuestros académicos desde la biblioteca, ¿no? Entonces, creo que el ITESO en los diferentes departamentos se va buscando siempre ese magis, es decir, cómo puedo ese ser mejor, ¿no? Yo creo que también el mismo QI, que juega un papel importante y quiere también como impulsar y apoyar desde la espiritualidad ignaciana, darle vida a estas orientaciones fundamentales. Entonces, creo que este laboratorio en el que estamos, como lo que decías, preesquema de cómo hacer este mundo mejor, ¿no? Lo que decía también Juan Jorge, pues creo que aquí nos vamos construyendo entre todos. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarles, pues, ¿qué nuevas actualizaciones a las orientaciones fundamentales pueden imaginar en el ITESO, pensando en el contexto que tenemos, ¿no? Y yo pensaba especialmente después de pandemia, que fue un momento que pensábamos que nos iba a dejar muchos aprendizajes y que efectivamente nos dejó muchos aprendizajes, pero que de repente pienso que a veces se nos olvida muy rápidamente ese momento que nos obligó un poco a parar y decir qué es lo que nos importa, ¿no? Y qué es lo vital, y que nos deja pensando también que la formación no se limita al aula, sino también a esos ejemplos como muy materiales que también nos enseñan cosas en la universidad, ¿no? En cómo usamos los espacios, en cómo disponemos cómo diseñamos el espacio, esto que planteaban, ¿no? Cómo puede ser prefigurativo para pensar en fuera del ITESO de la universidad, cómo queremos nuestros espacios, que sean espacios con cuidado, que permitan conciliar, que permitan que nadie se sienta en un espacio hostil, ¿no? Sin importar quién seas. Entonces, eso,
como en un ejercicio de imaginación, ¿qué se les ocurre que podríamos también pensar para esta universidad? Yo creo que un ejercicio interesante podría ser leer las OFI desde un enfoque interseccional, ¿no? Me queda claro que es bien complejo, pero pensando en términos de convivencia escolar, perspectiva de género, interculturalidad, podría ser un ejercicio interesante, ¿no? Los cómo, pues creo que los tendríamos como que pensar juntos en cómo operar eso, pero al menos ir haciendo esa lectura podría ser interesante. No sé si alguien más quiera decir. Dos. Segunda vuelta. A ver, yo le he dado muchas vueltas a esta pregunta que haces y me lo aclaro así a manera de propuesta, no de neta. Primero, retomo aquí lo que creo que dijo Bernardo, pues es que las OFI no son el cuadernito, son 3 orientaciones, 3 ideas, 3 principios, 3 modos de proceder que queremos fomentar. Esas 3 yo no veo que le falte ninguna, ni que haya que actualizar, o sea, la cuarta, que estemos a punto de concebirla o parirla. No, yo creo que es un concepto muy completo de qué le toca hacer a una universidad de este tipo. El cuadernito, estoy de acuerdo, pues suena sesentero, aunque es de los 70s, pero tiene una redacción, pues como dijiste tú también, pues hay muchas palabras que ya no usamos, etcétera. Pero entonces, por lo mismo, pues es un tesoro de su época, pues ese cuadernito es lo que es y así hay que conservarlo. Pero eso no impide que a esas 3 orientaciones se le pueda dar una interpretación o una nueva redacción más moderna. Yo creo que a la inspiración cristiana le falta nada, es decir, es lo que es desde hace muchos años y a lo mejor se puede actualizar el lenguaje, pero los conceptos no veo yo, pero no soy experto. A la parte de la formación, pues yo creo que ahí sí, de hace 50 años a ahorita, el mismo ITESO, pero pues todo el medio educativo ha avanzado en conceptos de qué es una buena educación, como eso que han dado en llamar el modelo educativo del ITESO. Ahí tiene cosas que son consistentes con las orientaciones, pero que aterriza en ideas, modos, no solo lenguajes, sino conceptos concretos de cómo queremos que sea la educación. Alguna vez en este mismo lugar hubo un foro sobre el modelo educativo y Carlos Luna, que estaba aquí, que era el padre putativo de esa cosa, dijo, no hay tal modelo. Hicimos documentos para orientar a los directores en su trabajo. Entonces, a lo mejor un día se hace el modelo o se toma lo que ya se concibe como tal, pero sí hay varios conceptos que no están en las orientaciones y que sí nos ayudan a cómo queremos que sea la formación en el ITESO. Y por último, lo que yo creo que le hace falta, o más bien que daría cancha para más actualización, es la del compromiso social, porque sí, aunque en las ideas está en sentido mucho más amplio, como lo ha ido asumiendo el ITESO, pues lee uno el cuadernito original y está muy orientado, lo voy a poner en términos muy reduccionistas, a la pobreza o al efecto del consumismo, ricos, pobres, etcétera. Cuando ahora tenemos unos conceptos mucho más amplios a lo que se le podría aplicar esa misma orientación. Ahorita mencionaron algunos, ¿no?
creo no haber oído el tema del medio ambiente. Pues es totalmente, o sea, como lo escribí desde que hicimos el plan de ingeniería ambiental, pues la problemática ambiental es problemática social. Donde no vive gente, como en Marte o en la Luna, puede caer un meteorito y no pasa nada. Aquí sí. ¿Por qué? Pues porque hay personas, porque hay sociedad humana. Entonces, esta parte de la tercera orientación creo que sí se puede ampliar muchísimo más, no solo con lo que acabo de mencionar, sino para mi gusto con lo que está muy bien recogido en un documento de las Naciones Unidas sobre las metas para el desarrollo sustentable. Eso incluye, pues creo que un abanico muy grande de cosas que son de la índole de la formación social o de la pertinencia social o como le queremos llamar, y que sí, nuestra realidad actual en la universidad, no en el mundo, sino aquí mismo, acaba de haber un foro sobre el agua y sus problemas, bueno, pues son parte de esa tercera OFI que cuesta mucho trabajo sacarlo de ahí, aunque por supuesto que en los principios ahí está. Entonces, punto. Gracias. Tenemos espacio para una pregunta o comentario más. ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí. Es que escuchándolos y escuchando a Iván, no, David, sí. Pensaba que cuando uno vive experiencias bonitas, se le antoja reproducir esas experiencias bonitas a los demás. Entonces me parece que ahorita que decían aquí que puede ser este espacio un preesquema del mundo que queremos y un laboratorio donde podemos experimentar estas cosas, creo que es un buen lugar donde podemos ir generando estas experiencias, no en el sentido bonito, sino experiencias que realmente te hagan reflexionar sobre qué cosas puedo hacer yo allá afuera que puedan impactar mi entorno y que puedan ayudar a que sea un mundo mejor. Entonces creo que sí es cierto que está padre que estén ahí las orientaciones escritas, pero sí necesitamos llevarlas a la vida cotidiana y no nada más aquí, que lo vivimos a veces como una burbuja, un espacio seguro, sino también transmitirlo o ayudar a que otras personas también lo vivan, ¿no? Entonces creo que vamos por buen camino, está padrísimo que estemos celebrando los 50 años de la SOFI y seguir pensando cómo podemos seguirlo viviendo en nuestro día a día y además reproducirlo para que más personas lo vayan entendiendo y viviendo, ¿no? Gracias, Gaby. Bueno, yo quisiera agradecerles a nuestras invitadas y a nuestros invitados al panel y ¿quieres comentar algo? Sí. Ya que vi que se podía más de una vez, entonces, gracias. Comentaba hace rato que yo no conocía el ITESO, pero lo he ido conociendo y en los últimos meses lo he conocido grandemente a través de su historia. Y me doy cuenta conociendo, viendo la historia del ITESO, que si bien este cuadernito se dio a conocer después de unos acontecimientos de los que ya se han hablado en otros foros acerca de aquel desplegado acerca de los acontecimientos de Chile y se dio a conocer este documento, pero en realidad no era nuevo en el sentido de que se estaba inventando el hilo negro, es lo que ya se vivía en el ITESO. Y no solamente en el ITESO, sino que se vivía ya desde muchos, incluso siglos antes, en el estilo de educación que ha venido practicando la Compañía de Jesús y que se ha vivido en la iglesia de una manera más amplia. Entonces, lo que refería Bernardo y hace un momento Juan Jorge, las orientaciones no son el cuadernito es una manifestación, un poner por escrito lo que se quiere vivir, lo que se quiere, por dónde se quiere caminar, y 50 años de que se puso por escrito, pero no es celebrar un aniversario más, es más bien celebrar que tengamos la voluntad firme de vivir eso que se expresa allí, ahora,
y en el futuro. Gracias, muchas gracias por este comentario de cierre de este diálogo. Y bueno, ahora sí, darle las gracias a nuestras invitadas y nuestros invitados a este panel de diálogos en comunidad. Y bueno, agradecerles a ustedes también que hicieron posible justamente este diálogo de allá para acá y de acá para allá, que es justamente lo que se busca en estos espacios, ¿no? Que reflexionemos juntos como integrantes de una comunidad universitaria que somos. Y bueno, esto como ya lo vienen diciendo ustedes, no es algo para que se quede aquí. La idea es que estas reflexiones que nos fueron moviendo ciertas cosas hoy por la mañana, pues salgan de este espacio, ¿no? Y que las coloquemos justamente en donde estamos viviendo esta formación, a todo esto tan complejo como lo entendemos, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por formación? Pues sí, nosotras y nosotros estamos ahí, ¿no? Viviéndolo día a día. Entonces sí, llevarnos esta inquietud que nos está generando todas estas reflexiones, todas estas comodidades e incomodidades también allí en el ámbito en donde vivimos día a día nuestros labores. Y bueno, invitarlas a las siguientes actividades que tendremos en febrero sobre esta misma línea. Una tiene que ver con incidencia social, será el jueves 6 de febrero, y otra tendrá que ver sobre esto, seguir dialogando sobre las SOFIs entre estudiantes, y será un picnic, una actividad muy linda también de encuentro y de convivencia. Y bueno, las invitamos a seguir estando al pendiente de estas actividades que tenemos, y el semestre que entra vamos a tener, además de estas dos, muchas más. Gracias a todas y todos. Buenas tardes.